Audio 36. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Luz Ita y soy profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Uruguay. Como mis amigos saben, yo desde hace varios audios vengo analizando el contrato y las consecuencias del contrato inconstitucional e ilegal firmado, celebrado, a veces utilizo esa palabra, en el sentido de que fue festejado por el Poder Ejecutivo y por los ejecutivos de UPM al momento de su firma. Por eso a veces utilizo el vocablo celebrado. Pero técnicamente se debe decir firmado por los secretarios de la Presidencia y la empresa finlandesa UPM con vistas a la instalación de la tercera planta de celulosa a orillas del Río Negro en el departamento de Durazno. Estos audios los realizo con dos condiciones. Primero, fundados en el artículo 29 de la Constitución, que establece que es enteramente libre en toda materia la comunicación del pensamiento, por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación. Este mecanismo entraría dentro de cualquier otra forma de divulgación. Y también siempre expreso que estos audios los realizo con el único objetivo de informar a quienes tengan la paciencia de escucharme, aspectos del contrato y su reglamentación que no se informa en la forma habitual, digamos, por los informativos de las cadenas de televisión, ni las grandes radios, ni los diarios de circulación nacional, o por lo menos yo no lo he visto. Entonces, humildemente, sin soberbia, intento transmitir estos aspectos que por otra forma no veo que lleguen a conocimiento de la gente en general. Hoy voy a compartir con ustedes documentos, además siempre, como yo digo, a la lectura me remito, o sea que no es que yo esté dando una opinión, sino que estoy leyendo un documento, y la lectura tiene la virtud de ser objetiva, es decir, lo que uno lee lo está leyendo. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes dos documentos del Poder Ejecutivo, o sea, de los secretarios de la Presidencia. Recuerden que estamos en el gobierno de los amanuenses, y recuerden que amanuense no es una palabra agresiva, sino que es un sinónimo de la palabra secretario, concepto que incluso recoge la Constitución uruguaya de 1830 y la hace figurar en su propio texto. Bueno, nosotros estamos en el gobierno de los secretarios, por lo que ya he dicho anteriormente, que son los secretarios de la Presidencia y los que han resuelto todo el tema del contrato. Ahora voy a compartir con ustedes la entrega del agua potable a la empresa UPM. Repito, la entrega del agua potable a la empresa UPM. Recuerden ustedes que la empresa UPM va a consumir o va a utilizar la misma cantidad de agua dulce que utilizan 60 millones de personas por día. Es decir, que UPM va a utilizar la misma cantidad de agua dulce por día que utilizan 60 millones de personas. Es decir, todos los habitantes de la República Argentina, los habitantes del Uruguay, los habitantes del Paraguay y los habitantes del estado de Río Grande del Sur en Brasil, si nosotros juntamos todas esas personas, consumen por día la misma cantidad de agua dulce que nosotros le estamos dando gratuitamente a UPM por día para hacer su pasta de celulosa, con la diferencia que nosotros la consumimos y UPM la saca del Río Negro y devuelve casi el 90% de esa agua que saca nuevamente al Río Negro, contaminada con los productos químicos y los efluentes que utiliza para fabricar su celulosa, cosa que está prohibida por ley. Pero como acá todo lo que se hizo está prohibido y se hace igual, y como ningún partido político hace absolutamente nada para evitarlo, nosotros informamos y dentro de nuestras limitadas capacidades y posibilidades hacemos lo que podemos para tratar de evitar esta situación. Paso a informar los documentos oficiales del Poder Ejecutivo entregando el agua dulce. El 14 de agosto del 2019, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, el gobierno de los amanuenses, dicta el decreto 133/19 con fecha 14 de agosto, un decreto que prácticamente tiene 2 artículos y que no se entiende nada,
y que dice así en el artículo 1. El Ministerio de Industria y Energía comunicará a la Administración del Mercado Eléctrico los caudales mínimos o caudales ambientales que serán considerados como restricciones para el despacho de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el Río Negro. Es decir, que ese texto, que es muy entreverado, no dice nada. Pero ¿por qué se dictó este decreto? Porque el 14 de agosto o esos días se le vencía un plazo que el Poder Ejecutivo debía hacerle un mandado o cumplir una de las obligaciones que la empresa UPM le exigió, y como el plazo se les vencía, dictaron un decreto rápidamente para decir que habían cumplido el plazo. Pero el decreto prácticamente no dice nada. Entonces, ¿qué hicieron? El 26 de agosto dictaron otro decreto, derogando ese decreto, en el cual en el decreto del 26 de agosto hacen la entrega gratuita del agua dulce de todos los uruguayos a la empresa UPM. O sea que esto fue una especie de trampolín. Se dictó el decreto con fecha 14 de agosto, que cualquiera lo puede ver en la página de Presidencia. Sírvase citar, dice la Presidencia, 133/19, y después lo derogan por el decreto que voy a compartir ahora, pero el Ejecutivo cumplió con el dictado del decreto en fecha y luego dicta otro decreto derogando este, y en ese otro decreto hace la entrega del agua de todos los uruguayos a la empresa finlandesa UPM a cambio de nada, porque la empresa no paga el agua que consume, y recuerden que el agua que le entrega UPM equivale al consumo de 60 millones de seres humanos por día. En virtud de lo dicho, con fecha 26 de agosto del año 2019, se dicta un nuevo decreto por los secretarios de la Presidencia, el 835, figura, y dice lo siguiente: 26 de agosto del 2019, Ministerio de Industria, Energía y Minería y Ministerio de Economía y Finanzas. Resultando que, de acuerdo a la normativa vigente, pueden existir restricciones sobre el caudal del Río Negro que afecten las operaciones de las centrales hidroeléctricas localizadas sobre su cuenca, el presidente de la República decreta, artículo 1, establécese un flujo mínimo diario en el Río Negro, aguas abajo de la represa de Rincón del Bonete, equivalente a 80 metros cúbicos por segundo, el que será erogado por la central hidroeléctrica allí ubicada. Es decir, que el artículo 1 dice que se va a establecer un flujo mínimo diario del Río Negro de 80 metros por segundo, aguas abajo de la represa. Recuerden que aguas abajo de la represa está la planta de UPM. Y recuerden que por el contrato firmado en forma ilegal e inconstitucional por los secretarios de la Presidencia, o sea, por los amanuenses, el 19 de julio de este año, el Uruguay se comprometió a darle 80 metros cúbicos por segundo, perdonen la risa, a la empresa UPM. Es decir, que acá el Poder Ejecutivo disfraza una medida que es tomada para UPM, diciendo que lo hace en virtud de que la ley le permite realizar restricciones sobre el caudal del Río Negro. Pero justamente ahora al Ejecutivo se le ocurre establecer en el artículo 1 un flujo mínimo diario en el Río Negro, aguas debajo de la presa de Rincón del Bonete de 80 metros cúbicos por segundo, que es la misma cantidad de agua que por el contrato del 19 de julio del 2019, Uruguay se obliga a darle a UPM en forma gratuita. Ahora miren lo que dice el artículo 5 de ese decreto inconstitucional e ilegal. Artículo 5. El Ministerio de Industria, Energía y Minería establecerá la fecha a partir de la cual se pondrá en vigencia la condición del flujo mínimo establecido en este decreto. Es decir, lo que dice el artículo 5 es que el Ministerio de Industria va a decir a partir de cuándo empiezan a tirar 80 metros cúbicos por segundo, que es lo que la empresa UPM le pidió en el contrato por escrito el 19 de julio. ¿Y saben cuál va a ser la fecha? Ya se la digo. La fecha que se inaugure la planta. Porque hasta que la planta no exista, no se necesitan los 80 metros cúbicos por segundo. Pero este gobierno quiere hacer todos los mandados que surgen del contrato. Entonces está dictando todas las normas ya con anticipación, las normas que UPM le exige, y le dice al Ministerio, bueno, el Ministerio de Industria establecerá la fecha a partir de la cual se pondrá en vigencia la condición del flujo mínimo, seguro. Ahora no se necesita porque la planta no está.
O sea que no es cierto que se necesita realizar restricciones al Río Negro, porque si se necesitaran ya se harían. Por lo tanto, acá el decreto confiesa abiertamente que eso es para la planta de UPM y que se va a decir la fecha de realización de los 80 metros cuando UPM se... Ahora recuerden que el artículo dice, el decreto dice que el Ministerio de Industria, de acuerdo a la normativa vigente, pueden existir restricciones sobre el caudal del Río Negro que afecta a la operación de las centrales, etcétera. Aunque el decreto no lo dice, la norma precedente más importante a esta es un decreto número 160 del 19 de marzo del 80 que reglamentó el uso de las aguas. Las disposiciones claves del decreto vigente hasta ahora establecían que UTE tendría prioridad en el uso de las aguas del Río Negro y que ese uso estaría destinado a la generación de energía eléctrica. Incluso comparto con ustedes lo que dice el decreto. La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, o sea la UTE, tendría prioridad para el uso de las aguas de los embalses de las represas del Dr. Gabriel Terra, Rincón de Baigorra y Rincón de Palmar, para los fines de producción de energía eléctrica. O sea que hasta ahora le damos la prioridad del uso del río a la UTE. A partir de este decreto, la prioridad del uso del río la tiene UPM. ¿Ustedes se dan cuenta de la gravedad de lo que estoy compartiendo y la pasividad de nuestros partidos políticos que a mí me tiene asombrado? Ahora, ¿por qué el decreto es ilegal? Porque el artículo 163 del Código de Aguas, que es la ley 14.859, dice que todos los habitantes podrán usar las aguas del dominio público. Pero miren lo que dice. Transitar por sus costas para los fines de bebida, higiene humana, bebida de ganado, navegación, transporte gratuito de permisos o de bienes, pescas deportivas y esparcimiento. Pero miren lo que dice la ley que es jerárquicamente más importante que un decreto de los secretarios. La ley dice, no podrán derivar aguas ni usar medios mecánicos para su extracción ni contaminar el medio ambiente. ¿Qué es lo que dice el artículo 163? Que no se pueden tomar aguas por medios mecánicos para su extracción. ¿Qué es lo que va a hacer UPM? Con su bomba va a extraer 80 metros cúbicos por segundo de agua, lo que al cabo del día le da 7.000 metros cúbicos, lo que si lo multiplicamos por litros nos da 60 millones de litros de agua por día para hacer papel, para hacer celulosa. La ley 14.859 lo prohíbe expresamente, porque la ley, la estoy leyendo, dice, no podrán derivar aguas ni usar medios mecánicos para su extracción, ni contaminar el medio ambiente. ¿Qué es lo que hace UPM? Extrae agua por un medio mecánico que está prohibido, además de contaminar. ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo, o sea, los secretarios de la Presidencia? El mandado para UPM, cosa que no se podía esperar otra cosa de los amanuenses. Pero ¿qué es lo que no hacen nuestros representantes políticos? ¿Qué es lo que no hacen? Nada. Entonces lo vamos a hacer nosotros. Muchas gracias, buenas noches.